necesitar abrir las Escrituras. Porque usted me puede decir amén, pero no saberla. Y la Escritura misma dice, mire lo que dice la palabra de Dios, Génesis 3, desobediencia del hombre. Y la desobediencia del hombre se va marcando. Cuando usted es chico, manda a uno de sus hijos y usted ve a su hermano no haciéndole caso a su papá. Y él se da cuenta de la desobediencia que hay. Imagínate usted querer creer a Dios que le obedece. Viendo que su hermano le desobedece a Dios. Y que está al lado de usted. Imagínate usted a Dios. Por eso cuando el reino de Dios se retira de una familia, se retira de un hogar, se retira de una vida, de una persona, el reino de las tinieblas toma posesión de él. Amén. Y mire lo que pasó, la palabra de Dios dice, versículo 1 dice, pero la serpiente era más astuta. Porque el hombre le tiene miedo a la serpiente. Digamos, usted vería una serpiente, sale corriendo. Y le enfrentaría. ¿Sabe por qué? Porque eso marca nuestra identidad que hay adentro. Cuánto miedo le tenemos a aquel que nos engañó y aún lo engañó y lo sigue teniendo engañado. Por eso es algo muy importante que usted entienda. El Señor hizo y estaba la serpiente ahí. Amén. Y la serpiente representa a Satanás. El que anda a la siga de su vida, el que le quiere arruinar su vida, su economía, su familia, el que quiere que su matrimonio sea un problema, el que quiere que su vida sea un problema. Dios no quiere, porque Dios no quería un problema para el hombre. Lo hizo y le dijo, te he dado la autoridad para que camines en mi reino y lo tengas todo en tus manos. Imagínate, Dios creó las cosas y creó al hombre y le dijo, vos vas a ser el que va a ministrar lo que yo hago. Y por desobedecer a Dios, no pudimos ministrar lo que Dios nos había bendecido. La bendición fue quitada y fue puesta una maldición. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Y Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿quién da las órdenes? ¿Y quién las desobedece? Ahí está el problema. El hombre es el único que le puede desobedecer a Dios. A unos animales cantan a la mañana. El hombre no canta. Por la desobediencia que hay en su vida. Porque nosotros teníamos que estar cantando junto con esos animales que cantan. ¿Por qué? Porque viven, comen y están felices en la vida. Pero nosotros estamos amargados en la vida, felices y alejados del reino de Dios, alejados de la promesa de Dios y del poder de Dios. ¿Por qué? Por nuestra desobediencia. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo, versículo 2 dice, la mujer respondió a la serpiente. Charló con... ¿Y usted charla con sus pensamientos? No viene nada de iglesia. Nada que le voy a escuchar a este pastor. ¿Qué me tiene que enseñar lo que tengo que hacer? Dios siempre usa una persona. Imagínate, aún Dios dice, elegiré en medio de ti a uno de tus hermanos. Para usar su boca y usar su corazón para que hable de parte mía. Aún si un niño pusiere, dijo el Señor Jesús, adelante tuyo para que te hable. Papá, dejate de pelear. Y tú te agarras con tu esposa. Aún tu hijo te habla. Aún tu hijo te habla. Acá hay un varón que le está hablando al Señor. Aún tu hijo te habla. Y tú no haces caso. Porque esa generación quiere ver la vida. Por eso la palabra dice, entró la maldición por una generación que desobedeció a Dios. Todos estábamos malditos. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice más abajo, versículo 3, dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni lo tocarás, para que no muera. El día que el hombre y la mujer le desobedece a Dios, se aparta de su reino. ¿Y sabe lo que empieza a entrar? El pecado. Empieza a entrar la desobediencia. Empieza a entrar la enfermedad. Y el estado del hombre es pobre, enfermo y no saber a dónde va. Porque es el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas es tenerte alejado de Dios,
Porque esta persona que escuchaba la voz de Dios, el que todos los días se deleitaba con lo que Dios le decía, un día no le escuchó. Un día dejaste de escuchar la voz de Dios. Porque la voz de Dios no tiene nada que ver con el mundo. La voz de Dios es la libertad. Cuando Dios opera en la vida de una persona, no tiene problemas con lo que va a pasar mañana. ¿Sabe por qué? Porque Jehová es tu proveedor. Porque Jehová es el que bendice tu vida. Por eso es una de las cosas muy seguras, y dice la palabra de Dios que sola por fe nos podemos acercar a Él. Y todos aquellos que creen deben creer que Dios existe y que es galardonado. Por eso usted va a ser galardonado, va a ser devuelto bendecido, va a ser de vuelta prosperado, va a ser de vuelta en obediencia, pero si usted se queda en el reino de Dios. Y sabe, quedarme en el reino de Dios es sacar a aquel que me vendió, aquel que me dijo que yo no me podía acercar a Dios, aquel que me dijo, pero ya estás pecador, ya no, Dios no te escucha a ti, sacarlo de tu vida. Aquel que te puso un espíritu de miedo, aquel que te puso un espíritu de error, que es el mismo diablo que quiere engañar tu vida y que te quiere tener pobre. Porque con Cristo, imagínate, estas personas no estaban pobres, estas personas estaban bendecidas, estas personas estaban sanas, estas personas estaban totalmente protegidas porque escuchaban a Dios. Pero el día que pecaron, ya no escucharon más a Dios, ya tenían vergüenza, no querían hablar con Dios. Y más Jesucristo vino para establecer ese reino hoy aquí. Por eso dijo, mi reino no tiene nada que ver con este mundo. Porque el mundo afectó. Amén. Alguien se encargó de llenarle el corazón a esta persona para que se saliera del reino de Dios. Y fue Satanás, el diablo. Para tenerlo enfermo, para tenerlo en pecado, para tenerlo en desobediencia y tenerlo en miseria. A todos los que encontró el Señor Jesús y los llamó por su nombre, le dijo a Abraham, Abraham, sal de tu padre y de tu parentela al lugar que yo te voy a llevar y te voy a bendecir. Nunca le dijo que vas a caminar bajo un gobierno de maldición. Abraham le creyó la palabra de Dios y empezó a caminar. Él no vio miseria. Todo lo que venía al lado de él se multiplicaba. Todo lo que estaba alrededor de él, aún los que lo recibieron cuando iba caminando, aún personas que lo recibieron en su casa, empezaron a ver que se multiplicaba todo y no podían creer. Y este varón que trae, y este varón que tiene, y este varón que tiene, este varón tenía una promesa de Dios en su vida. Cuando hay una promesa de Dios en la vida de una persona ungida por Dios, esa bendición se transmite de generación en generación y en generación. Cuando no corta la maldición se programa de maldición en maldición en tu vida. Por eso es algo muy importante, la decisión de qué reino quiero estar. No es solamente lo que tus ojos ven, es un reino que Él creó. Dice Salmos 24, mío es el cielo, mía es la tierra, mía es debajo la tierra, mío es todo lo que creé, dice el Señor. Y lo creé para su gloria, para estar con usted. Por eso es algo muy importante. Usted porta una bendición. ¿Y sabe quién vino a rescatar esa bendición en su vida? ¿Y sabe quién vino a sacar esa pobreza, esa miseria? Dígame usted. A ver, aquellos que estaban tirados, aquellos que no tenían nada. En un momento llegó Cristo. No sé cómo empezaron a correr las cosas. Empezó a multiplicarte las cosas en tu casa. Empezó a bendecirte. Empezó a honrarte. Pero ahora te quejas porque lo tienes todo. Ahora no te das cuenta que te paras adelante tuyo cuando no tenía una casa. Y estás calentito. Por eso es algo darnos cuenta de cuánto nos ha bendecido. Aún respiramos. Aún estamos vivos. Aún estamos aquí. Todavía Él no quiere llevarnos. Todavía Él no quiere sacarnos de esta tierra. Aún nos quiere dar vida. Pero ¿sabe lo que dice la palabra de Dios? Que el restaurar el reino en nosotros es Jesús. Por eso el mismo Padre que vio la desobediencia del hombre, voy a mandar a alguien que no va a desobedecer, que es de mi misma simiente, que es de mis mismas entrañas, que es
mi hijo, mi único hijo. Y vino Jesucristo a esta tierra. Y vino profetizado. Y los profetas profetizaron de él. Aún el profeta dice, veo venir a alguien que no soy digno de atar sus cordones, que no soy digno de levantar mi vista sobre él, que es mayor que yo, que ese sí bautizará con el Espíritu Santo sobre ustedes y verán el reino en ustedes, el reino de bendición, ese reino que pagó el pecado. La palabra de Dios dice que Jesucristo, Gálatas 2, Gálatas 3, versículo 13 dice, Cristo nos redimió de las maldiciones de la ley, hecha por nosotros maldito. Y por desobedecer a Dios al hombre, le dijo, no vas a escucharme mi voz. Por desobedecerme, te tengo que sacar de mi reino. Si Dios te ha bautizado con el Espíritu Santo, si Dios te ha dado la promesa, si Dios te ha llamado para servirle, te ha dicho, no te sacas de ahí, no te salgas de ahí, sino quédate en el reino de Él. Porque el reino de Él es el que bendice, el reino de Él es el que hace prosperar tu familia, el reino de Él es el que hace las cosas, pero no te salgas de ahí. No vaya a ser cosa que Él te quite de ahí. Amén. Y mire lo que dice la palabra de Dios, versículo 13 dice, Cristo nos redimió. Gálatas 3, versículo 13 dice, Cristo nos redimió de las maldiciones que habían en nosotros. Amén. Esas maldiciones que entraron, desobediencia, el pecado. Y no solamente eso, sino que la maldición de la pobreza sobre mí. Porque acarrea muerte. Todo lo que llega a tus manos, si tú estás en el reino de las tinieblas, todo lo que llega a tus manos se te va de tus manos. Porque no estás en el reino de Dios. Porque en el reino de Dios, cuando Dios quita la maldición, trae una bendición. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Cristo nos redimió de las maldiciones de la ley, hecho por nosotros maldito, porque está escrito, dice maldito todo aquel que es colgado del madero. Él fue colgado del madero por nosotros, dice versículo 14, dice, para que en Cristo Jesús la bendición, para que en Cristo Jesús que venga la bendición a mi vida, la bendición a mi hijo, la bendición a mi esposa, la bendición a mi generación. Y mire lo que dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles. A mí. A mí. Yo soy gentil, usted es gentil. Y sabe que los gentiles éramos separados de la gracia de Dios. No merecíamos ni una porción de Él. Pero su amor fue tan grande cuando un gentil creyó. Y dije, ¿qué a estos? Si los míos no quieren, ¿qué a estos si quieren? ¿Qué a estos si declaran mi nombre? ¿Qué a estos si profetizan mi nombre? ¿Qué a estos si no se pueden callar y creen en mí? ¿Cómo le voy a quitar esa bendición tan grande de creer y entrar en mi reino de bendición? Y entramos nosotros. Y mire lo que dice la palabra de Dios, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, porque Abraham le dijo primero, vete de tu tierra y de tu parentela, de la miseria que vives, y yo te voy a llevar a una tierra donde fluye la leche y la miel. La leche y la miel. Tú puedes tener, pero toda mi vida fuimos mal, todo nos fue mal, toda lo fue ver a mi familia, toda mi familia se separó, toda mi familia hizo lo que quiso y yo estoy aquí y no sé qué va a pasar conmigo. Agárrate de la cruz. Agárrate de la cruz. Jesucristo, yo te creo que la maldición se corta aquí, que de aquí mi generación va a ser bendita, que de aquí mi generación va a caminar en el reino, que de aquí mi generación va a ver la bendición de Cristo en mí. Y miren lo que dice la palabra de Dios, para que Cristo Jesús en la bendición de Abraham alcanzamos los gentiles, dice, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Y Cristo apareció para romper esa maldición sin tener
Amén. Nada que ver con la maldición. Primera de Juan 3, versículo 8. Un reino que te hace sufrir es un reino que te mantiene en la maldición. El que practica el pecado es del diablo. Por eso el Señor decía, si yo te mandé a justicia, que me escuches y a que camines conmigo, tú pecaste y yo te tengo que sacar de aquí. Porque no puedo compartir mi bendición contigo porque me fallaste. Sacó al hombre del Edén. Lo sacó y lo puso afuera del Edén. Y le dijo que iba a llegar un día que la generación iba a ser restaurada por un hombre, su hijo, en el cual tenemos bendición. Y hoy nos dice de nuevo que si quiero caminar en pecado, voy a caminar con el diablo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Desde el principio engañó en Génesis 3 al que tenía la bendición. Ellos estaban benditos. Ellos no tenían que trabajar. Ellos no necesitaban, amén, porque la comida se la daba al Señor. El Señor los vestía. Vían la gloria de Dios. Permanecían en la presencia de Dios todos los días. Y hoy, ¿cómo cuesta por ese pecado estar en la presencia de Dios? ¿Cómo cuesta creerle a Dios? ¿Cómo cuesta tomar la bendición para una generación? Si la generación que está soltera hoy no cree que puede ser bendecida, porque no se le reveló Cristo. Aún los que están casados no pueden creer que Cristo te puede bendecir. Aún los que están casados no pueden creer que tener un matrimonio feliz en Cristo Jesús. Todavía no lo pueden creer. Porque el enemigo todavía quiere estar en tu casa y quiere meter el reino de las tinieblas. Por eso lo tienes que sacar de una. Porque Dios te ha dado el reino de la bendición. Por medio de Jesucristo te lo devolvió a ti. Te devolvió la bendición, la que habíamos perdido todo. Lo que todos habíamos perdido la bendición por una persona que le obedeció a Dios. Por aquel Abraham que dijo, yo voy a creerle a Dios, yo sé dónde voy, yo sé quién me habló, yo sé quién me bendijo, yo sé quién puso su manto sobre mí, yo sé quién es el que me habló y yo sé que va a cumplir conmigo. ¿Okay? Se movió todos los días en fe. Fue amenazado. Fue perseguido. Pero nunca dudó lo que había en su corazón. Por eso usted puede ser amenazado, usted puede ser perseguido, usted puede ser tentado por que le dijo a aquellos que estaban bendecidos allá, le dijo, ay, si tú escuchares, serías como Dios. Hoy usted sabe el bien y el mal, pero sigue haciendo el mal. Sabe que no tiene que tratar mal a su esposa, lo sigue haciendo. Sabe que no tiene que tratar mal a su hijo, lo sigue haciendo. Sabe que no tiene que decirle malas palabras a su hijo porque es un pensamiento que le puede entrar y un miedo para que él no agarre. Y el enemigo te dice, suelta esa palabra de maldición sobre tu hijo. Y lo termina maldiciendo. Aún sabiendo lo que tiene que hacer. Por eso es una de las cosas que Dios te está diciendo. ¿Quieres ver la bendición en tu casa? ¿Quieres la bendición a tus hijos? ¿Quieres ver el día de mañana un padre quiere ver un hijo bendecido? Un día de mañana un padre quiere ver un hijo totalmente en victoria, un hijo totalmente creado conforme a la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Si tus hijos, todas las generaciones que están aquí, amén, van a transformar las generaciones. ¿Por qué? Por permanecer en la presencia de Dios. Por permanecer en la presencia de Dios, Dios te va a cuidar. Por permanecer en la presencia de Dios, Dios te va a bendecir. Por permanecer en la presencia de Dios, Dios va a levantar a uno de tus hijos para que hable. Porque Él es fiel. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Qué hermosa es esta. Dice, versículo 8 dice, y el que practica pecado es del diablo. Dice, porque el diablo peca desde el principio. Para esto. Tú le tienes que decir al diablo, para esto apareció Cristo. Para romper las cadenas en mí. Para romper las cadenas que no puedo. Todo lo puedo en Cristo que me... Todo lo puedo en Cristo que...
Todo lo puedo en Cristo. ¿Qué? Voy a ser feliz con Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra de Dios. Nunca dijo que me iba a dar una derrota. Siempre habrá una victoria en Cristo. ¿Y sabe qué tremendo? Él apareció para deshacer las obras del diablo. El diablo estaba rompiendo la paz en tu casa. Ahí aparece Cristo para cortar esa maldición. El diablo te estaba trayendo pleito en tu casa, metiéndote pensamientos del mundo. Aparece Cristo para decirte, échalo de tu vida. Te he dado la autoridad, te he ungido con poder para hacerlo. Por eso es algo muy importante. Si Cristo pasó, donde pasó Satanás, destruyó. Donde pasó Cristo, liberó. Escuche bien. Donde pasó Satanás, destruye. Donde pasa Cristo, edifica. Mira qué tremendo. Éramos total alejados de Dios, mentirosos, engañadores. Amén. Andábamos apartados de Dios, éramos enemigos de la cruz de Cristo. Mas Cristo nos limpió, nos sacudió. Te encontré tirado, te encontré vacío, te encontré triste, te encontré enfermo. Te sané, te curé, te lavé tus heridas, te puse por alto entre medio de las naciones. Qué tremendo es el Cristo que usted tiene. El que le perdona sus pecados, el que perdona el pecado de sus hijos. Ese mismo Dios está aquí. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer. Usted tenía un nudo de maldición en su vida. Si usted confiesa que Jesucristo es el único que lo puede librar, Él lo va a dejar libre. Aún las maldiciones de enfermedad. Porque sabe que viene el reino de las tinieblas, ensucia. Viene el reino de las tinieblas, pone culpa. Viene el reino de las tinieblas, pone pecado. Viene el reino de las tinieblas y te hace, no voy a la iglesia, no voy a obedecer a Dios. Y viene el reino de Dios y rompe esa maldición y te hace estar contento porque Él te perdonó. Por eso apareció Jesucristo para ordenar lo que está desordenado. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, redimirte. Eres conciudadano del reino de los cielos. Eres conciudadana del reino de los cielos, si crees en Cristo. Porque ese reino no te puede tener. Porque tú tienes una marca. Tú tienes una marca dentro tuyo. Por dentro tuyo hay una marca. Tu espíritu sabe que no eres de aquí. Tu espíritu sabe que te tienes que acercar a Dios. Tu espíritu sabe que le tienes que entregar la vida a Dios hoy. Y mire qué tremendo es el Señor. Que cuán amor tiene para con nuestras vidas. Que aún siendo pecador, Él apareció para limpiarnos. Que aún siendo, amén, enemigos de la cruz, Él nos llamó para que nosotros seamos con Él en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Primera de Pedro 2. Versículo 21 dice, pues para esto fuiste llamado, para entrar al reino de poder. Yo les digo, iglesia, si usted se para con fe hoy, las tinieblas van a huir de su vida. Y los que son conciudadanos del reino de los cielos, me mentiste, me engañaste. Me hiciste ir contra la persona que amaba. Me hiciste ir contra la persona. Dígaselo a Satanás. Porque él quería rencor en nuestros corazones. Y sabe que el Señor lidió con eso, desatando. Y antes de leer esa palabra, le voy a invitar a leer una palabra de poder. Mateos 8. Así lidió el que ganó el reino de los cielos. Y mire cómo dice su palabra. 8, versículo 14 dice, vino Jesús a la casa de Pedro y vio que la suegra de Pedro tenía el reino de las tinieblas en su casa. Estaba enferma.
de fiebre, dice. Hoy tratamos la fiebre ¿cómo? Con lo natural. Tómate un ibuprofeno. ¿Por qué no reprendes ese demonio que está atrás de tu cuerpo? El Señor Jesús trató no con una medicina, con la medicina del cielo. La que te sana, la que te cura. Porque sabía que el pecado, que aquellos que estaban alejados de Dios, no podían tomar lo que Él llevaba. Por eso cuando se acercó dijo, ¿qué le pasa? Está enferma. No, en mi reino no hay enfermedad. En mi reino hay poder para sanar. En mi reino hay poder para liberar. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Y vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de Pedro que estaba postrada en cama, con fiebre, dice. Solo tocarla. Solo tocarla. Dígame, ¿qué persona puede hacer eso? Solo tocarla, dice. Y la fiebre le dejó. Solo tocarla. Y es algo que nosotros necesitamos entender, que el reino de los cielos es un reino que nos bendice. Porque Jesús había podido llegar a decir, bueno, se lo merece, por no aceptarme. Y no dijo eso. Algo está atormentando a esa persona y yo quiero que sea libre. Si algo te está atormentando en tu vida, Dios quiere que sea libre por medio de su Hijo Jesucristo. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, versículo 15, dice, y al tocar su manto, la fiebre le dejó y ella se levantó. ¿Habrá alguno que no puede servir al reino de Dios si te sana? ¿Cómo no voy a servir al reino de Dios si Dios me sana? ¿Cómo no voy a creer a lo que Dios dijo si Dios me bendice? Y mire lo que dice la palabra de Dios, versículo 16, dice, y cuando llegaron la noche, trajeron a muchos, ¿qué? ¿Y quién estaba ahí? ¿El mismo que le mintió a la mujer allá? Esa generación era maldecida y estaba maldecida bajo un reino de maldición, el cual operaba en su cuerpo y en sus carnes, dice. Y sabe, cuando un espíritu inmundo está atormentando la vida de una persona, le está apretando la cabeza y le está haciendo así. Vive bajo presión. Por eso usted no fue llamado para vivir bajo presión. Usted fue llamado para ser libre. Usted fue llamado para que los decretos de maldición se vayan de su vida. Usted fue llamado por Jesucristo, ¿para qué? Para que la maldición no esté en su vida ni en sus hijos. Veo que algunos se ríen y dicen a sus hijos, este es rebelde igual que yo. ¿Y qué estará haciendo? Está maldiciendo. Y está haciendo y cautivando a su generación a lo mismo que es él. Porque tu boca es la que te puede salvar o te puede llevar allí donde tú quieres estar. Por eso es algo muy importante. La palabra de Dios me dice que yo con mi boca puedo confesar que Jesucristo es mi Señor. Con mi boca yo puedo decirle a Satanás, quítate de mi vida, quítate de mi mente, yo no te pertenezco a ti. Yo renuncio a la ira, renuncio al enojo, renuncio al pleito, al celo, a la contienda, a la blasfemia. Renuncio, Señor, a toda maldición que maldice a mis hijos. Renuncio, Señor, y le ordeno a toda tiniebla que salga de mi vida. Y va a ver cómo va a salir. Pero si usted se queda callado, se va a quedar con usted. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Cuando llegó la noche, le trajeron a muchos endemoniados. Con la palabra de la boca lo echó afuera. El ser humano tiene miles de problemas y no sabe quién lo gobierna. Si en tu casa hay desórdenes, hay pleitos, contiendas, divisiones, alguien te quiere robar tu bendición. Pero no se la dejes. Habla con tu boca y declara que Jesucristo es tu Señor. Declara que Cristo va a liberar a tus hijos. Y declara que tus hijos van a vivir la vida más feliz en la casa y con Dios. Y en sus corazones van a ser personas usadas por Dios. Amén.
Y mire lo que hizo el Señor Jesús. Dice que por la boca y las palabras, dice que lo echó afuera. Dice, y fueron, amén, con la palabra los echó fuera. ¿Y los demonios? ¿Estaban los demonios? Estaba la enfermedad. Vivió con dos cosas. Nosotros lidiamos con cosas. Usted, su cuerpo está sano. Y en un momento le empieza a doler. ¿Y usted qué hace? Amén. ¿Tomamos armas naturales? ¿O hacemos lo que el Señor nos mandó a hacer? Dice la palabra de Dios que solamente el poder de Dios lo mantenía sano a Jesús. Porque Él vivía en el reino de Él. Y dijo, sean unos, como yo soy uno con el Padre. Este mandamiento les dejo, ser unos. Cuando usted aprenda a ser uno con el Señor, se va a sanar su matrimonio, se va a sanar su casa, se va a sanar su corazón, se va a sanar su mente, se va a sanar todo. Porque el Señor le prometió sanidad. Y ahora sí leemos Pedro, primera de Pedro 2, versículo 21. Y dice, pues para esto fuiste llamado, para también Cristo padeció por nosotros, dejándolos como ejemplo. Seguí su pisada de poder y de autoridad. Seguí su pisada de bendición. Seguí su pisada de autoridad. ¿Y usted cree que Pedro no siguió la pisada? Pedro también ponía las manos sobre los enfermos y sanaba a las personas. Pedro también imponía manos sobre las personas y donde estaba el espíritu y espíritus inmundos que atormentaban la vida de personas salían fuera de su vida. Eso no cambió para la iglesia. Hay un gobierno que gobierna aquí, que es el gobierno de Dios. Y usted vino aquí para que el gobierno de Dios esté sobre su vida. Usted se mete bajo ese gobierno y va a empezar la bendición y no va a parar en su vida. Y mire lo que dice la palabra de Dios bajo versículo 22, dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, dice, quien cuando le maldecían, usted responde y le vuelve a hablar la puerta al enemigo. Me va a escuchar esa. ¿Qué se piensa? Yo tuve una sola mamá. Ábrele la puerta. Lo estaba echando hace ratito, ya lo dejó entrar de vuelta. Una vez que le echó, sepa reconocer el reino de los cielos, que le está hablando. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice, en lo cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Ese era Jesús, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Dígame cuántas veces amenazó a su hermano. Vos le contás a la mamá y yo. Usted se ríe, pero es verdad. Imagínate la mujer, a Eva, vos le contás, Dios ya lo sabe. Acuérdate que nos escuchaba y hablaba con nosotros. Fue el creador. Ya lo sabe. Y si ya lo sabe Él, ¿por qué te avergüenza, te sigue avergonzando las tinieblas? Si las tinieblas no te tienen que avergonzar. A las tinieblas tenés que decir, quítate, no tenés autoridad sobre mi vida. No tenés autoridad sobre Él, porque Él pagó por mí. Porque Él me llamó. ¿Cuántos creen que fueron llamados por Jesús? Bueno, entonces, diga al Señor Jesús, yo te pertenezco a ti y este no tiene que estar nada haciendo al lado mío. Vete. Sáquelo de su vida. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice, quien cuando lo maldecía, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzgaba justamente, dice. Versículo 24 dice, ¿quién llevó en sí mismo nuestros pecados? No, pero ustedes quieren ayudar a Dios. Le queremos ayudar a Dios. Señor, pero sáquese el pecado de encima. Porque el pecado va a maldecir a usted, a su generación, hasta la cuarta generación suya.
sáqueselo de encima. Usted se lo saca, el Señor le bendice la primera generación, la segunda, la tercera y la cuarta. Porque esa es la promesa de Él. Te saco de la maldición y te bendigo todo lo que aquel te quitó. Dice su palabra que Él te va a devolver todo lo que se te fue quitado. Todo lo que fue quitado. ¿Te quitaron los sueños? ¿Dejaste de soñar? ¿Dejaste de ser feliz? ¿Estás pero no estás feliz? ¿Parece que la felicidad tuya te miente a ti mismo? No hay otra forma de ser feliz si Él no entra en el corazón nuestro. Porque fuimos llamados por Él. Por eso la felicidad, ellos la perdieron cuando le desobedecieron a Dios. Y ellos cuando iban saliendo no iban tristes. No dijeron, ay, qué lindo, ya no voy a escuchar más a Dios. Voy a estar total feliz en la tierra. Voy a hacer lo que a mí se me plazca. Sí, ellos no. Ellos salieron tristes. Ellos ya salieron condenados. Pero Cristo los restauró. Hoy estamos restaurados por Cristo. Hoy no tenemos que estar maldecidos. Hoy tenemos que estar bendecidos por Cristo. Y cree en los primeros pasos. Porque aunque tú no veas la bendición hoy, cree. Aunque tú no te encuentres bendecido, yo no me encuentro bendecido, estoy sola acá, Señor, estoy solo, pero da los primeros pasos. Nosotros un tiempo no nos encontramos bendecidos, pero le creímos. Y llegó el tiempo de la bendición. Yo le decía, Señor, si te creí cuando no estaba bendecido, ¿cómo no te voy a seguir creyendo ahora que lo veo? Por eso créelo. Créelo, Dios no miente. No es hombre para mentir. Y mire lo que dice su palabra. Más abajo dice, ¿quién llevó en sí mismo nuestros pecados en su cuerpo y sobre el madero para que nosotros estemos muertos en pecado y vivamos bajo la justicia de Dios? ¿Y sabe lo que es la justicia de Dios? Cuando usted cierra sus ojos y su corazón es sincero, eres perdonado. Eres perdonado. Eres perdonado. Eres perdonada. Amén. Eres perdonada. Yo te amo. ¿Quién quiere escuchar esa voz en sus oídos? Vio que uno siempre anda por la vida, nadie me ama, nadie me ama. Y en un momento dice, pará un ratito. ¿Quién es el que me tiene que amar realmente a mí? Es Dios. Porque si usted espera de la familia o espera de las personas, va a pasar toda la vida esperando que lo amen. Y sabe que el único que te tiene que amar es Dios. Y después te van a amar los que tienen Cristo en el corazón. Los que te tienen a Cristo en el corazón y decir, qué hermoso ver caer el Espíritu Santo sobre ti. Qué hermoso cuando el Señor te abraza. Qué hermoso cuando el Señor abrazó a esa persona. Cuando bajen los ángeles y vean un corazón dispuesto aquí. ¿Sabe que han venido ángeles aquí y han bajado con personas corazones dispuestos y lo han visitado? Y sabe que cuando ellos vienen traen una bendición en sus manos para aquella persona que le dijo sí al Señor Jesús. Un día estábamos perdidos allí nosotros y un día ellos bajaron y nos vinieron a buscar y nos dieron bendición. Por eso así mismo pasa, hermano. Él está aquí. Él gobierna los cielos y la tierra. Todo es de Él. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo. Dice, y bebamos bajo la justicia de Dios, por cuyas heridas fuiste sanado. Echaba a los demonios afuera y ellos querían dejar el rastro de la enfermedad en sus cuerpos. Y el Señor les decía a la enfermedad, quítate porque no tienes autoridad sobre ese cuerpo. Y se producía la sanidad por el Espíritu. Por tanto creíste, así sea en tu cuerpo, así sea en tu carne, así sea en tu espíritu. ¿Por cuánto creíste? Las personas corrían a Jesús y le decían, y el Señor Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Sáname. ¿Usted cree que el Señor le mandó a decir un montón de versos? No. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha sanado. Vete libre. De una mujer sacó un azote del enemigo. La tenía encorvada.
Le sacó un azote de encima y la dejó libre. Por eso, por las llagas y por la sangre de Jesús, diga usted: soy sano, soy limpia, fui comprado a precio de sangre, me redimió, soy tuya. El mundo no me puede tener. El reino de las tinieblas no avanza en mi familia ni en mis hijos. No me quita la bendición, no me roba el gozo de mi salvación, no me roba. Siga soñando, siga soñando. Señor, yo sé que me trajiste para bendecirme. Yo sé, Señor, que me trajiste para hablar de ti. Yo sé que me trajiste y no voy a callar, porque si en lo poco fui fiel, en lo mucho me vas a poner en un momento. Pero espere ese momento. Y mire lo que dice la palabra de Dios, versículo 25, dice: porque nosotros éramos como ovejas, ¿qué dice? Descarriadas, pero ahora al pastor y obispo de todas las cosas, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso usted no puede estar lejos de ese reino. Usted no puede estar lejos, dijo el Señor Jesús, dijo, amén, los valientes arrebatan el reino de los cielos. Los valientes tienen la bendición. Los valientes, amén, son los que agarran la bendición del Padre.